Bien, ya con más participantes conectados, damos por iniciada oficialmente la jornada de hoy. Les recordamos que este es el módulo 3 del Diplomado Internacional Técnico Farmacéutico, titulado Comunicación Farmacéutica Eficiente, y que nos estaremos conectando todos los días por este mismo medio hasta completar los 4 módulos programados. Sin más preámbulo, damos paso al profesor, quien nos guiará en este nuevo módulo centrado en uno de los aspectos más importantes del trabajo técnico, la forma en que nos comunicamos con los pacientes y usuarios. Profesor, adelante. Sin más preámbulo, damos paso al profesor, quien nos guiará en este nuevo módulo centrado en uno de los aspectos más importantes del trabajo técnico, la forma en que nos comunicamos con los pacientes y usuarios. Profesor, adelante. Comenzamos este tercer módulo con una pregunta que parece simple, pero no lo es. ¿Qué es realmente la comunicación eficiente y por qué es tan importante en el trabajo en farmacia? Podríamos dar una definición técnica, sí, pero prefiero que lo pensemos desde nuestra experiencia diaria. Comunicarnos de forma eficiente no es solo hablar bien. Tampoco es solo dar información o repetir indicaciones. Comunicar de forma eficiente significa que la otra persona entiende lo que necesita, cómo debe usarlo, y se va con confianza. Y eso, en el contexto de una farmacia, puede marcar la diferencia entre una persona que mejora y una que sufre efectos no deseados. Pensemos en esto. ¿Alguna vez nos han explicado algo usando palabras muy técnicas y al final nos fuimos más confundidos que antes? ¿Nos ha pasado como clientes que nos den un medicamento sin decirnos nada? ¿Sin mirar, sin escuchar, sin una sola indicación? Eso es lo que pasa cuando la comunicación no es eficiente. Y en una farmacia no es solo un problema de atención, es un problema de seguridad. Porque cuando una persona viene a una farmacia, muchas veces lo hace por necesidad, por urgencia, por salud. Y si no entendió cómo usar lo que se llevó, el riesgo es real. Entonces, ¿qué elementos tiene una comunicación eficiente? Primero, claridad. Lo que decimos debe entenderse fácilmente. Nada de tecnicismos innecesarios o frases confusas. Segundo, empatía. Tenemos que saber ponernos en el lugar del cliente. A veces está apurado, o nervioso, o tiene dudas que le da vergüenza hacer. Si lo tratamos con frialdad, no nos va a decir lo que realmente necesita. Tercero, precisión. No podemos dar información a medias, ni generalizar. Tenemos que ser concretos, y si algo no lo sabemos, mejor decir que no estamos autorizados a responder y sugerir que lo consulte con el profesional correspondiente. Cuarto, coherencia. Lo que decimos debe coincidir con lo que mostramos, con nuestro gesto, con nuestra disposición, con nuestra actitud. La comunicación eficiente es todo el conjunto. Nuestras palabras, nuestra expresión, nuestra postura y la disposición que mostramos al escuchar. Por ejemplo, si una persona nos dice, ¿esto cómo se toma? Y respondemos sin mirar. Ahí dice, eso no es comunicación eficiente. Ahora si miramos, sonreímos y decimos, claro, mire, este comprimido se toma después de las comidas, una vez al día. Si tiene dudas, puede preguntarle también al médico que se lo indicó. Eso cambia completamente la experiencia del cliente. Lo hace sentir acompañado, informado, seguro. Ahora les propongo pensar. ¿En qué momentos del día en la farmacia necesitamos comunicarnos bien? Cuando explicamos cómo conservar un medicamento, cuando alguien viene a buscar algo para el dolor sin saber bien qué, cuando un adulto mayor no entiende la receta, cuando entregamos algo que se usa por primera vez, cuando hay un reclamo, cuando un cliente habitual viene y espera una atención cercana, en todos esos casos la calidad de nuestra comunicación marca la experiencia del cliente. Y si esa experiencia es buena, es más probable que regrese, que confíe, que siga las indicaciones. Pero si es mala, incluso con el medicamento correcto en la mano, el impacto será negativo. Por eso este módulo es tan importante, porque nos va a dar herramientas para mejorar en algo que a veces creemos que ya sabemos hacer, y siempre hay espacio para hacerlo mejor. La comunicación eficiente es parte de nuestra responsabilidad técnica. No es un extra, es parte de una atención de calidad. Y hoy, más que nunca, cuando las personas tienen acceso a tanta información, a veces confusa, necesitan profesionales técnicos que sepan escuchar, explicar y orientar. No olvidemos, hablamos con personas, no con recetas.
Y esa diferencia se nota siempre. Vamos ahora con la pregunta de repaso. ¿Qué caracteriza a una comunicación farmacéutica eficiente? A. Claridad, empatía y precisión al informar al cliente. B. Hablar rápido para atender a más personas. C. Usar términos técnicos para sonar más profesional. D. Solo responder si el cliente insiste. Tienen 10 segundos para pensar su respuesta. La respuesta correcta es la opción A. Una comunicación farmacéutica eficiente se caracteriza por ser clara, empática y precisa, lo que permite que el cliente comprenda realmente lo que necesita y cómo debe usarlo. Con esto, damos por iniciado este módulo. En el siguiente tema, vamos a enfocarnos en un punto clave para toda buena comunicación, la escucha activa. Es decir, cómo entender realmente lo que el cliente necesita más allá de lo que dice. En el tema anterior hablamos sobre qué es la comunicación eficiente y por qué es tan importante en la farmacia. Pero hay algo que muchas veces olvidamos. Comunicarse no es solo hablar. También, y sobre todo, es saber escuchar. Y hoy nos vamos a enfocar en una habilidad que parece sencilla, pero que muy pocos aplicamos bien: la escucha activa. Ahora bien, ¿escuchar es lo mismo que oír? Oír es un proceso físico. Los sonidos entran por nuestros oídos. Pero escuchar activamente es algo completamente distinto. Es prestar atención con intención, con interés y con empatía. Es tratar de entender no solo lo que la persona dice con palabras, sino también lo que quiere decir, lo que le preocupa, lo que tal vez no sabe cómo expresar. Y en una farmacia esto es fundamental. Pensemos en un caso simple. Un cliente entra y dice: ¿tiene algo para el dolor de cabeza? Podemos simplemente responder: sí, aquí tiene. O podemos aplicar escucha activa. Claro, ¿es un dolor frecuente o le empezó hoy? ¿Ha tomado algo ya? ¿Tiene otras molestias? Con esas preguntas, sin invadir, logramos entender mejor lo que realmente necesita. Y aunque no podamos diagnosticar, sí podemos orientar de forma más adecuada. La escucha activa incluye varias actitudes. Primero, mirar a la persona. Nada de atender mientras revisamos la computadora o miramos a otro lado. Segundo, no interrumpir. Dejemos que la persona termine de explicar, aunque tenga dudas o se enrede un poco. Tercero, hacer preguntas abiertas. En lugar de decir: este es el que quiere, podemos decir: ¿me puede contar un poco más de lo que necesita? Cuarto, repetir o confirmar lo que entendimos. Por ejemplo, entonces lo que está buscando es un analgésico que no le cause sueño, ¿correcto? Quinto, mostrar interés. A veces un simple entiendo o vamos a ver qué opción tiene genera mucha más confianza que un silencio seco. Y muy importante, evitar respuestas automáticas. Esa actitud de dígame lo que necesita y punto hace sentir al cliente como un número más. La escucha activa, en cambio, lo hace sentir respetado. Esto también aplica con clientes difíciles. Muchas veces, una persona molesta o impaciente solo necesita que alguien la escuche. Y si lo hacemos con calma, sin tomárnoslo personal, podemos cambiar completamente la situación. Ahora, ¿por qué a veces no escuchamos bien? Porque hay prisa. Porque asumimos que ya sabemos lo que va a pedir. Porque estamos cansados. Porque nos distraemos. O porque creemos que no es nuestro trabajo. Pero la realidad es que escuchar bien evita errores, mejora la atención y nos permite hacer mejor nuestro trabajo. ¿Y qué pasa si no aplicamos la escucha activa? Bueno, lo más común es que el cliente se lleve algo que no era lo que necesitaba, o que vuelva a preguntar porque no entendió, o peor aún, que se vaya con mala experiencia. Por eso es tan importante hacer este pequeño esfuerzo. Tal vez nos tome 20 segundos más, pero ganamos confianza, respeto y una atención mucho más profesional. Hagamos el ejercicio de pensar en nuestros propios hábitos. ¿Escuchamos con atención o respondemos por inercia? ¿Nos tomamos el tiempo de entender lo que el cliente realmente necesita? ¿Cuántas veces respondemos antes de dejar que la persona termine de hablar? Escuchar bien no es perder el tiempo, es invertirlo en calidad. Y eso es algo que los buenos técnicos en farmacia deben dominar. Vamos ahora con la pregunta de repaso. ¿Qué es la escucha activa en el contexto de atención en farmacia? A. Oír con rapidez para despachar más clientes. B.
prestar atención, hacer preguntas y confirmar lo que el cliente necesita. C. Solo responder si el cliente está enojado. D. Esperar a que el farmacéutico intervenga. Tienen 10 segundos para pensar su respuesta. La respuesta correcta es la opción B. La escucha activa consiste en prestar atención genuina al cliente, hacer preguntas para entenderlo mejor y confirmar que hemos comprendido correctamente su necesidad. Con esto cerramos el segundo tema de este módulo. Y en el próximo vamos a trabajar otro punto esencial para una buena comunicación: cómo expresarnos verbalmente con claridad y respeto. Y como veníamos diciendo, escuchar activamente nos ayuda a entender mejor al cliente, a conectar con su necesidad real, incluso cuando no sabe explicarla con claridad. Pero claro, escuchar bien nos sirve de mucho si luego no sabemos cómo responder. Y justamente por eso, ahora vamos a hablar de un tema que complementa lo anterior: cómo comunicarnos verbalmente de forma clara y respetuosa. Porque no todo está en lo que decimos, sino en cómo lo decimos. En la farmacia, la forma en que damos una indicación, la manera en que respondemos una duda o cómo explicamos el uso de un producto puede marcar completamente la experiencia del cliente. Entonces, ¿cómo logramos una comunicación verbal efectiva? Primero, usando un lenguaje claro. Nada de tecnicismos innecesarios ni términos que el cliente no va a entender. No necesitamos decir antiinflamatorio no esteroideo de segunda generación. Si podemos decir simplemente: es un medicamento que ayuda a aliviar la inflamación y el dolor, sin corticoides. Hablamos con personas comunes, no con colegas de la industria farmacéutica. Y muchas veces el exceso de lenguaje técnico crea barreras en lugar de generar confianza. Segundo, debemos modular el tono de voz. Una voz muy baja genera desconfianza. Una voz muy alta puede parecer agresiva. La clave está en un tono firme pero cordial, que transmita seguridad y cercanía. Tercero, cuidamos el ritmo. No hablamos como si estuviéramos apurados por terminar. Tampoco nos vamos al otro extremo de sonar robóticos o mecánicos. El equilibrio está en hablar con intención, con pausas si es necesario. Repetir si el cliente lo pide. Y usar ejemplos simples si ayudan a aclarar lo que decimos. Cuarto, usamos frases positivas y respetuosas. Frases como: con mucho gusto, déjeme verificar. Le explico cómo debe tomarlo. Puede preguntarme si le queda alguna duda. Gracias por su paciencia. Pequeños detalles como estos humanizan la atención. Y eso también es parte del profesionalismo. Por otro lado, debemos evitar expresiones como: eso no es mi problema. Lea bien, ahí dice todo. No sé, yo solo entrego. No tengo tiempo para eso. Ese tipo de frases rompen completamente la relación con el cliente. Y por más razón que tengamos, si no sabemos expresarla de forma respetuosa, el resultado será negativo. Otro punto clave es adaptar nuestro lenguaje verbal a cada persona. No es lo mismo hablar con un adulto mayor que con una persona joven. Tampoco con alguien que viene por primera vez a la farmacia que con un cliente habitual. Un buen técnico sabe ajustar su forma de hablar para que el mensaje llegue de verdad. Y si el cliente no comprende a la primera, no es culpa suya. Es señal de que debemos intentar explicarlo de otra forma. Pensemos en esto. ¿Estamos hablando para demostrar cuánto sabemos o para que el cliente entienda? Porque esa diferencia es enorme. Y en nuestro caso, lo que importa no es brillar como expertos, sino ser útiles como orientadores. Volviendo a algo que dijimos al principio, una buena comunicación verbal se nota incluso en lo más simple. En cómo damos la bienvenida, en cómo decimos gracias, en cómo reaccionamos ante una queja, o en cómo explicamos que algo no se puede hacer. No es necesario un gran discurso. A veces, una sola frase bien dicha hace que el cliente regrese. Entonces, aquí les dejo algunas preguntas para pensar. ¿Nos detenemos a pensar en cómo hablamos a diario en la farmacia? ¿Escuchamos nuestro tono, nuestra forma? ¿Sabemos explicar lo necesario sin sonar autoritarios o molestos? ¿Le hablamos al cliente o solo le hablamos encima? La buena comunicación no es un lujo, es una herramienta. Y cuando la usamos bien, se nota. Vamos ahora con la pregunta de repaso.
¿Cuál de las siguientes acciones contribuye a una comunicación verbal clara y respetuosa en farmacia? A. Usar tecnicismos para demostrar conocimiento. B. Hablar rápido para reducir el tiempo de atención. C. Usar frases simples, tono cordial y ejemplos claros. D. Corregir al cliente de forma directa y seca. Tienen 10 segundos para pensar su respuesta. La respuesta correcta es la opción C. Una comunicación verbal clara y respetuosa implica usar un lenguaje sencillo, mantener un tono amable y adaptar nuestro mensaje para que el cliente lo entienda sin dificultad. Y así, sin dejar de lado este mismo hilo de ideas, pasamos al siguiente tema, que complementa este de forma natural. La comunicación no verbal. Porque lo que decimos con el cuerpo, con la mirada, con la postura, también comunica, y a veces incluso más que las palabras. Y como decíamos, no todo lo que comunicamos pasa por las palabras. De hecho, muchas veces el cuerpo habla antes que la boca. Así que, en este tema, vamos a detenernos en algo que muchas veces se descuida, pero que influye profundamente en la experiencia del cliente. La comunicación no verbal. Porque aunque digamos las palabras correctas, si el tono, los gestos o la actitud no acompañan, el mensaje no llega de la mejor forma. Pensemos en esto. ¿Cuántas veces hemos dicho claro, con gusto, pero con cara de fastidio? ¿O cuántas veces alguien nos respondió sí, lo estoy atendiendo, sin mirarnos siquiera a los ojos? Eso también comunica, y muchas veces contradice lo que decimos. La comunicación no verbal incluye cosas como la mirada, la expresión facial, la postura corporal, el movimiento de las manos, la distancia que mantenemos con el cliente, y claro, el tono de voz. Empecemos por el contacto visual. No se trata de mirar fijamente ni incomodar, sino de demostrar presencia. Cuando no miramos a la persona que atendemos, parece que no estamos realmente ahí. Un cliente que habla mientras el técnico está con la mirada en la computadora o en el celular, siente que no está siendo escuchado. Y probablemente tenga razón. Luego está la expresión del rostro. ¿Estamos sonriendo? ¿Tenemos una expresión neutral, amable o de cansancio y molestia? Porque el rostro transmite emociones, incluso sin que lo notemos. Y muchas veces, una sonrisa ligera, sincera, abre más puertas que un buen discurso. Ahora hablemos de la postura. Atender con los brazos cruzados o de espaldas o reclinados con desgano no transmite disposición. En cambio, una postura abierta, erguida, mirando al cliente demuestra interés. Pequeños detalles que el cliente siente, aunque no siempre los identifique conscientemente. También debemos hablar del uso de las manos. Gesticular está bien, siempre que sea moderado. Usar las manos para señalar, para mostrar, para acompañar la explicación, hace que el mensaje sea más visual y claro. Pero si estamos moviéndonos constantemente, tocándonos el cabello, cruzando y descruzando los brazos o haciendo gestos de impaciencia, eso también se nota. Y distrae. Otro punto es la distancia personal. Hay que mantener un espacio cómodo, sin invadir. Estar demasiado cerca puede incomodar, pero muy lejos o escondido detrás del mostrador también puede generar distanciamiento emocional. Y algo que a veces olvidamos, el tono de voz. No es solo lo que decimos, es cómo lo decimos. Un mismo mensaje puede sonar amable, neutro o agresivo, dependiendo del tono. Y muchas veces, cuando estamos apurados o estresados, ese tono se nos escapa. Por eso es tan importante ser conscientes de estos elementos. La comunicación no verbal refuerza o debilita lo que decimos. Y puede transformar una atención correcta en una atención realmente cálida, profesional y humana. Hagamos este pequeño ejercicio mental. Pensemos en los últimos 5 clientes que atendimos. ¿Los miramos a los ojos? ¿Tuvimos una expresión amable? ¿Nos mostrábamos disponibles? Nuestro cuerpo acompañaba lo que decíamos. Porque si no lo analizamos, es muy fácil caer en la rutina. Y eso es justamente lo que queremos evitar. Lo que buscamos es dar una atención profesional, sí, pero también humana. Y eso se construye en los detalles, en cómo miramos, cómo nos movemos, cómo sonreímos. Así que a partir de ahora, además de cuidar lo que decimos, cuidemos lo que mostramos. Vamos con la pregunta de repaso.
¿Cuál de las siguientes acciones refleja una comunicación no verbal adecuada en la atención farmacéutica? A. Evitar el contacto visual para no incomodar. B. Atender con los brazos cruzados para mostrar concentración. C. Elevar el tono de voz para imponer respeto. D. Mantener postura abierta, contacto visual y expresión cordial. Tienen 10 segundos para pensar su respuesta. La respuesta correcta es la opción D. Una comunicación no verbal adecuada implica mantener una postura abierta, contacto visual directo pero respetuoso y una expresión facial cordial. Así logramos que nuestras palabras y nuestro lenguaje corporal estén en sintonía. Y sin necesidad de detenernos, seguimos avanzando. Porque ahora que entendemos cómo hablar y cómo mostrarnos, toca abordar una situación muy común. ¿Cómo explicamos el uso de un producto sin caer en un diagnóstico? Y ya que estamos hablando de cómo nos expresamos y de la forma en que nos comunicamos con quienes llegan a la farmacia, hay una situación en particular que merece toda nuestra atención. Seguro nos ha pasado más de una vez. Una persona entra, describe sus síntomas y espera que le digamos exactamente qué tomar, cómo tomarlo y por cuánto tiempo. Y ahí aparece un dilema. ¿Cómo ayudar sin sobrepasar nuestro rol técnico? Porque claro, queremos orientar, queremos dar un buen servicio, pero también debemos recordar que no estamos autorizados a diagnosticar ni prescribir. Entonces, ¿cómo explicamos el uso de un producto sin caer en eso? Lo primero es tener claro qué sí podemos hacer. Podemos brindar información sobre el uso correcto de productos de venta libre. Podemos explicar para qué sirve un determinado medicamento si el cliente ya lo tiene prescrito. Podemos leer y aclarar instrucciones del empaque o prospecto. Y podemos orientar al cliente en su decisión, especialmente cuando se trata de productos no sujetos a receta. Lo que no debemos hacer es afirmar que un producto va a curar algo, sugerir tratamientos sin respaldo médico, reemplazar una receta, o asumir que lo que le funcionó a otro cliente también le servirá a usted. Y acá es donde entra el equilibrio. Sí podemos explicar cómo se usa un producto, pero desde la información técnica, no desde el diagnóstico. Por ejemplo, si alguien dice, tengo dolor de cabeza, ¿qué me puedo tomar? No respondemos con, tómese esto, es migraña seguro. Podemos decir algo como, este es un analgésico de venta libre que puede ayudar y aliviar el dolor. Si el dolor es frecuente o intenso, lo ideal sería que lo evalúe un médico para conocer la causa. De esta forma orientamos, sin diagnosticar. También es clave que usemos frases como, este producto está indicado generalmente para... Se recomienda tomarlo con alimentos. En caso de síntomas persistentes, es mejor consultar con un profesional. Recuerde no automedicarse ni suspender tratamientos sin autorización médica. Y no está de más repetir. Cada vez que tenemos dudas, es mejor no suponer. Derivar al farmacéutico o sugerir al cliente que consulte a su médico es lo correcto. Además, al explicar el uso de un producto, debemos asegurarnos de que el cliente entienda. ¿Cuántas veces al día debe usarlo? Si se toma con o sin alimentos, ¿cuánto tiempo puede usarlo de forma segura? ¿Cuáles son los cuidados generales? Y esto también lo podemos hacer desde nuestro rol, sin invadir el campo clínico. Porque cuando explicamos bien el uso de un producto, el cliente se va con más claridad, más confianza y menos riesgo de usarlo mal. Ahora pensemos juntos. ¿Nos ha pasado que un cliente quiere que le recetemos algo? ¿Nos cuesta poner el límite entre orientar e indicar tratamiento? ¿Conocemos la información básica de los productos que más se venden sin receta? La clave está en conocer los límites del rol y trabajar con seguridad, pero también con humildad. No se trata de decir, eso no lo puedo decir de forma cortante, sino de decir, eso lo debe consultar con su médico, pero con gusto puedo explicarle para qué sirve este producto y cómo se usa correctamente. Esa es una diferencia fundamental en nuestra práctica diaria. Vamos ahora con la pregunta de repaso. ¿Cuál es una forma correcta de orientar al cliente sin diagnosticar? A. Explicar el uso del producto y recomendar que consulte a su médico. B. Asegurar que el producto curará sus síntomas. C. Sugerir una dosis específica sin receta. D. Confirmar que su malestar es una infección. Tienen 10 segundos para pensar su respuesta.
La respuesta correcta es la opción A. Podemos explicar cómo se usa un producto y orientar al cliente, pero siempre debemos recomendar que consulte a un profesional si tiene dudas sobre su condición. Y así seguimos construyendo una comunicación más clara, más segura y más profesional. En el próximo tema vamos a hablar de algo que seguro todos hemos vivido. Cómo manejar reclamos o clientes difíciles, con empatía y calma. Un reto diario, pero también una gran oportunidad. Y así seguimos construyendo una comunicación más clara, más segura y más profesional. En el próximo tema vamos a hablar de algo que seguro todos hemos vivido. Cómo manejar reclamos o clientes difíciles, con empatía y calma. Un reto diario, pero también una gran oportunidad. Y como acabamos de ver, parte de nuestra responsabilidad como técnicos no solo es saber qué podemos decir, sino cómo lo decimos, sobre todo en momentos difíciles. Porque sí, hay días tranquilos, pero también hay días en los que parece que todos los clientes llegan molestos, apurados o con reclamos. Y ahí es cuando realmente se pone a prueba nuestra capacidad de manejar situaciones con empatía. Lo primero que tenemos que entender es que un reclamo no siempre es un ataque personal. Muchas veces el cliente no está molesto con nosotros directamente, sino con la situación. Un medicamento que no le hizo efecto, un precio que no esperaba, una receta que no entiende, o simplemente una mala experiencia previa. Entonces, ¿cómo podemos manejar esos momentos con empatía y profesionalismo? Primero, manteniendo la calma. Si el cliente levanta la voz y nosotros también lo hacemos, nadie gana. Pero si respondemos con serenidad, con tono firme pero tranquilo, la situación puede cambiar por completo. Segundo, escuchar antes de responder. Dejemos que se exprese, aunque esté molesto, aunque repita lo mismo varias veces. A veces lo único que necesitan es sentir que alguien los está escuchando de verdad. Tercero, mostrar comprensión, sin justificar errores. Podemos decir cosas como: entiendo su molestia. Gracias por informarnos, lo vamos a revisar. Lamento la situación, vamos a buscar una solución. Permítame revisar cómo podemos ayudarle. Notemos que no estamos diciendo tiene razón si no la tiene, pero tampoco estamos siendo indiferentes. Cuarto, buscar soluciones dentro de nuestras posibilidades. No siempre podemos cambiar el producto, ni hacer un reembolso, ni resolver el problema completo, pero sí podemos buscar opciones, revisar el registro, verificar si hubo un error, consultar con un superior, o explicar con claridad por qué no se puede hacer lo que el cliente espera. Lo importante es que el cliente sienta que no lo estamos ignorando. Y algo muy importante, no lo tomemos personal. El cliente no nos conoce. Lo que está expresando probablemente no tiene que ver con nosotros, sino con algo que lo frustra. Y si logramos mantener nuestra actitud profesional, incluso ante un reclamo, eso también habla de nuestra calidad como técnicos. Ahora bien, ¿qué pasa si el cliente sigue siendo agresivo? Hay límites, claro. No tenemos por qué tolerar insultos ni faltas de respeto. Pero antes de escalar el conflicto, siempre es mejor decir: si me permite, lo voy a derivar con el responsable. Podemos continuar con respeto, o si desea, puede comunicarse con la administración. Estoy aquí para ayudar, pero necesito que podamos dialogar en calma. Esas frases, dichas con serenidad, suelen ayudar a bajar la tensión. Y si no es así, hay protocolos internos que se deben seguir y debemos conocerlos. Ahora pensemos: ¿cómo reaccionamos cuando alguien nos habla mal? ¿Nos defendemos automáticamente o tratamos de entender qué hay detrás? ¿Sabemos cuándo responder y cuándo derivar? Manejar clientes difíciles no es tarea fácil. Pero cuando lo hacemos bien, transformamos una experiencia negativa en una oportunidad para demostrar profesionalismo. Y eso, el cliente lo recuerda. Vamos con la pregunta de repaso. ¿Cuál es una buena estrategia para manejar clientes difíciles en farmacia? A. Responder con la misma energía para hacerse respetar. B. Escuchar con calma, mostrar empatía y buscar soluciones posibles. C. Cortar la conversación si el cliente está molesto. D. Ignorar el reclamo si no es nuestra responsabilidad. Tienen 10 segundos para pensar su respuesta. La respuesta correcta es la opción B. Escuchar con calma, demostrar empatía y tratar de ofrecer soluciones dentro de nuestras posibilidades es la mejor forma de manejar clientes difíciles.
Y hablando de adaptarnos, en el siguiente tema vamos a ver algo muy interesante. ¿Cómo adaptar nuestra comunicación según el tipo de cliente? Porque no todos son iguales. Y tampoco debemos hablarles igual. Y claro, ya que estamos hablando de cómo manejar distintos tipos de situaciones, hay algo más que debemos tener en cuenta si queremos que nuestra comunicación sea realmente eficiente. No todas las personas entienden, escuchan o reaccionan de la misma manera. Por eso, parte esencial de una buena atención es saber adaptar nuestra forma de comunicarnos según el tipo de cliente que tenemos delante. No hablamos igual con un adulto mayor que con un adolescente, ni con alguien que viene solo, que con quien viene acompañado de un familiar o cuidador, ni con una persona con alguna discapacidad que con alguien que está en perfecto estado físico pero visiblemente nervioso o apurado. Y esto no es algo superficial, es parte de nuestra responsabilidad técnica y humana. Vamos a repasar algunos perfiles comunes y cómo podemos ajustar nuestro enfoque. 1. Adultos mayores. Muchas veces tienen dificultad para oír o para procesar rápidamente lo que se les dice. Algunos no comprenden bien los nombres comerciales o confunden medicamentos. A otros les da vergüenza hacer preguntas, aunque no hayan entendido nada. Entonces, ¿cómo nos comunicamos con ellos? Hablamos despacio, claro, sin gritar. Repetimos si es necesario, con paciencia. Usamos frases simples, sin tecnicismos. Confirmamos si entendieron. ¿Le quedó claro? ¿Quiere que se lo repita? Y si los vemos muy perdidos, podemos sugerir que venga con un familiar para acompañarlo en la compra. 2. Jóvenes o adolescentes. Suelen venir con menos paciencia o más confianza. A veces piensan que no necesitan explicación. O vienen a comprar algo sin saber exactamente qué buscan. Aquí es clave ser directos, amables, pero firmes. Usamos un lenguaje claro, pero sin tratarlos como niños. Si vemos que tienen una actitud cerrada, no reaccionamos con dureza. Solo explicamos lo esencial si no lo solicitan, pero siempre dejando la puerta abierta para preguntas. 3. Adultos apurados o irritables. Estos clientes quieren atención rápida, sin rodeos. Muchas veces están bajo presión o vienen con un reclamo previo. En este caso, vamos directo al punto, sin perder la amabilidad. No tomamos personal su impaciencia. Mantenemos el control, incluso si su tono no es el más amable. Y tratamos de solucionar con eficacia, sin entrar en conflicto. 4. Personas con alguna discapacidad, ya sea visual, auditiva, cognitiva o motriz, requieren un enfoque más cuidadoso. Siempre debemos tratar con respeto y sin infantilizar. Nos aseguramos de que entiendan lo que llevan. Si es necesario, usamos apoyos visuales o les sugerimos venir acompañados. Y por supuesto, está el cliente habitual, ese que ya conocemos, con el que tenemos cierta confianza, pero que igual merece toda nuestra atención. Porque a veces, por cercanía, nos relajamos demasiado, y eso también puede ser un problema. Ahora pensemos un momento. ¿Nos detenemos a observar qué tipo de cliente tenemos delante? ¿O atendemos igual a todos, con el mismo tono, el mismo ritmo, la misma actitud? Porque si hacemos lo segundo, estamos dejando pasar una gran oportunidad. Personalizar la atención. Y eso es algo que las personas notan y valoran mucho. Adaptarnos no significa cambiar quiénes somos. Significa leer la situación y ofrecer la mejor versión de nuestro servicio técnico para cada tipo de persona. Y eso, créanme, es una de las claves para ganarse la confianza y la lealtad de los clientes. Vamos ahora con la pregunta de repaso. ¿Qué se recomienda al comunicarse con un adulto mayor en farmacia? A. Hablar rápido para no hacerlo sentir confundido. B. Usar lenguaje técnico para no parecer poco profesional. C. Hablar con calma, repetir si es necesario y confirmar comprensión. D. Evitar explicaciones si ya viene con una receta. Tienen 10 segundos para pensar su respuesta. La respuesta correcta es la opción C. Hablar con calma, repetir si es necesario y asegurarnos de que la persona comprendió es la mejor forma de comunicarnos con un adulto mayor. Ahora que ya tenemos claro cómo adaptarnos a cada cliente, en el próximo tema hablaremos de algo que puede parecer obvio, pero que muchos técnicos siguen cometiendo a diario. Los errores comunes al informar sobre productos. Y cómo evitarlos de forma sencilla. Y como venimos diciendo, adaptarnos al tipo de cliente mejora enormemente la experiencia de atención.
Pero eso por sí solo no alcanza si cometemos errores en la forma de informar. Así que ahora vamos a detenernos en algo muy importante. ¿Cuáles son los errores más comunes al informar sobre un producto en farmacia? ¿Y cómo podemos evitarlos? Porque aunque tengamos buena intención, una mala explicación puede causar confusión, mal uso o incluso efectos no deseados. Vamos con el primero, y uno de los más frecuentes. 1. Asumir que el cliente ya sabe. Esto suele pasar, sobre todo con productos conocidos. Ah, es paracetamol. Eso ya lo ha tomado antes. Y lo entregamos sin más. Pero, ¿estamos seguros de que sabe la dosis correcta? ¿Sabe cada cuánto se toma? ¿Sabe si lo puede combinar con lo que ya está tomando? Nunca demos por hecho que el cliente ya sabe. Siempre es mejor preguntar. ¿Ha usado este producto antes? ¿Le explico cómo se toma por si acaso? ¿Lo necesita para usted o para otra persona? Eso nos da el contexto. 2. Dar información a medias. Por ejemplo, esto se toma después de comer. Sí, pero ¿cuántas veces al día? ¿Durante cuántos días? ¿Y si no mejora? Cuando damos información incompleta, el cliente se queda con dudas. Y puede que no pregunte por vergüenza o por pensar que eso era todo. Tercero, no verificar si el producto es el correcto. Esto pasa cuando nos dejamos llevar por el nombre, pero no confirmamos el formato, la concentración, o si es para adulto o pediátrico. Me da ibuprofeno. Y entregamos cualquiera, sin preguntar más. Error. Siempre debemos confirmar. ¿Para adulto o para niño? ¿En tabletas, jarabe, gotas? ¿Con receta o de venta libre? Eso evita muchos malentendidos. Cuarto, usar términos que el cliente no entiende. A veces, en nuestro intento de sonar profesionales, usamos palabras que confunden. Este es un antihistamínico de segunda generación, cuando podríamos simplemente decir, es un medicamento para las alergias, no da tanto sueño. Lo técnico no siempre es sinónimo de claridad. Y si el cliente no entiende, es como si no le hubiéramos dicho nada. 5. No chequear si el cliente entendió. Este es un error sutil, pero muy común. Explicamos, entregamos y listo. Pero, ¿el cliente realmente comprendió? Podemos hacer algo tan simple como preguntar. ¿Le quedó claro? ¿Desea que se lo repita? ¿Tiene alguna duda antes de llevarlo? Y créanme, muchas veces ahí es donde recién aparece la verdadera pregunta. Sexto, informar con prisa o desinterés. Esto no solo afecta la calidad de la información, también rompe la relación de confianza. Un cliente que se siente atendido a medias no vuelve. Y eso, más allá del producto, habla del trato. Entonces, ¿cómo evitamos todo esto? Primero, tener siempre presente que nuestro rol incluye orientar. No despachamos productos, acompañamos personas. Segundo, tomarnos los segundos que hagan falta para asegurarnos de que la persona se va bien informada. Tercero, trabajar en equipo. Si no sabemos algo, preguntamos. Si tenemos dudas, derivamos. Y cuarto, escuchar, mirar y adaptar el mensaje. Lo que decimos debe ser útil, no solo correcto. Hagamos este pequeño ejercicio mental. ¿Cuántas veces explicamos algo por rutina, sin fijarnos si la persona entendió? ¿Estamos atentos a la reacción del cliente cuando le hablamos? ¿Revisamos si el producto es el adecuado antes de entregarlo? Recordemos, cada explicación que damos es una oportunidad de hacer las cosas bien. Y también una responsabilidad. Porque informar mal no solo afecta la experiencia, puede afectar la salud. Vamos ahora con la pregunta de repaso. ¿Cuál de estas prácticas ayuda a evitar errores al informar sobre un producto en farmacia? A. Suponer que el cliente ya conoce el producto. B. Utilizar únicamente lenguaje técnico. C. Entregar sin explicar si hay mucha gente en espera. D. Confirmar el uso, dar instrucciones claras y verificar si el cliente entendió. Tienen 10 segundos para pensar su respuesta. La respuesta correcta es la opción D. Confirmar el uso, explicar de forma clara y verificar si el cliente comprendió nos permite evitar errores comunes y brindar una atención mucho más segura. Y así seguimos construyendo un modelo de atención técnica donde la comunicación no solo es un complemento, sino el corazón del servicio. En el próximo tema hablaremos de algo fundamental para lograr eso.
cómo generar confianza en nuestros clientes habituales. Porque fidelizar no es cuestión de suerte, es cuestión de actitud y coherencia. Seguimos avanzando y ya nos estamos acercando al final de este módulo. Hasta ahora hemos hablado de la escucha activa, del tono, del cuerpo, de cómo explicar sin diagnosticar y de cómo manejar situaciones difíciles. Y ahora toca un tema que, a pesar de su importancia, muchas veces se pasa por alto en la formación técnica. La construcción de confianza con los clientes que nos visitan frecuentemente. Porque pensemos un momento. ¿Cuántos de ustedes tienen esos clientes que vienen casi todos los días? O al menos varias veces por semana, a comprar sus medicamentos regulares, a buscar algo para un familiar, a preguntar por un producto nuevo, a revisar precios, o simplemente a pedir un consejo. Y es en esos casos donde entra en juego algo más que solo saber despachar. Entra en juego la relación. Y no hablamos de amistad ni de trato preferencial. Hablamos de confianza profesional. Ese tipo de confianza que hace que el cliente diga, voy a esa farmacia porque me explican bien. Confío en ese técnico, siempre me orienta con respeto. Ahí me conocen y me siento tranquilo. Esa confianza no se impone. No se logra con una sola buena atención. Se construye día a día, gesto a gesto, palabra a palabra. Ahora bien, ¿cómo se genera esa confianza? ¿Qué acciones concretas están a nuestro alcance como técnicos? Vamos a ir desglosándolo. Primera, ser constantes en el trato. La confianza se basa en la coherencia. No podemos atender con amabilidad un día y al siguiente estar con mala cara o hablar apurados. La persona que entra por segunda, tercera, cuarta vez espera encontrarse con la misma calidad de atención, porque eso es lo que genera seguridad. Y si no tenemos un buen día, porque todos tenemos días malos, podemos simplemente ser neutros, pero nunca hostiles ni descuidados. Recordar pequeños detalles, cuando sea posible. Esto no significa memorizar la vida del cliente, pero sí tener presentes cosas simples, como que suele llevar un producto específico, que siempre pregunta por cierto tipo de presentación, que busca lo más económico, o que tiene dificultad para entender las dosis. Cuando notamos algo y lo tomamos en cuenta, el cliente lo siente como un gesto de cuidado. No lo decimos por compromiso, sino porque realmente queremos que su experiencia sea más clara y humana. Un simple, ¿va a llevar el mismo que la semana pasada? ¿Recuerda que ese medicamento se toma solo de noche? Eso vale muchísimo más que una sonrisa vacía. Tercero, escuchar incluso cuando no vienen a comprar. A veces el cliente entra solo a preguntar, o a buscar información, o a confirmar algo que ya le dijeron en otro lugar. Y si en ese momento mostramos interés, si lo escuchamos con paciencia, si le damos una orientación aunque no haya compra de por medio, estamos sembrando confianza. Y tarde o temprano, esa persona volverá, porque recordará que no se le cerraron las puertas por no haber comprado nada. Cuarto, no prometer lo que no podemos cumplir. Este punto es esencial. Si el cliente habitual viene a pedir algo y no lo tenemos, no inventamos. No prometemos que mañana seguro llega si no tenemos esa certeza. Porque cuando se rompe una promesa, se rompe la confianza. Mejor decir, voy a consultarlo con el proveedor y mañana le confirmo. Todavía no tenemos stock, pero le puedo ofrecer esta alternativa. La honestidad, incluso cuando no tenemos lo que espera, es más valiosa que una respuesta que suene bonita pero no sea cierta. Quinto, reconocer nuestros límites. Y esto es muy importante con clientes habituales que ya nos conocen. A veces, por confianza, nos preguntan cosas que se salen de nuestro rol. ¿Esto es gripe o infección? ¿Puedo dejar de tomar esta pastilla? ¿Puedo cambiar este medicamento por este otro? Y ahí debemos tener muy claro que la confianza no nos da permiso para hacer lo que no nos corresponde. Podemos decir con respeto y claridad, eso debe consultarlo con su médico, pero puedo explicarle para qué sirve cada uno si desea. Esa decisión es clínica, yo le recomiendo no modificar nada sin autorización profesional. El cliente habitual aprecia la sinceridad, incluso cuando no le damos la respuesta que quería. Y eso también genera confianza. Sexto, ser claros, siempre, con los precios, con las promociones, con los tiempos de espera, con la disponibilidad de productos.
Nada de ambigüedades. Nada de responder con un creo que sí si no estamos seguros. La claridad es uno de los pilares de la confianza. Y si cometemos un error, lo reconocemos. Eso nos humaniza y refuerza la relación a largo plazo. 7. Cuidar el trato incluso cuando hay que corregir. Pensemos en este escenario. El cliente habitual se equivoca. Trae la caja del medicamento, pero es la presentación equivocada. O interpreta mal una indicación. ¿Cómo le respondemos? ¿Con tono de ¿ya debería saberlo? ¿O con paciencia, como si fuera la primera vez? La forma en que corregimos también construye o destruye la confianza. Podemos decir, pasa seguido, no se preocupe, le muestro cuál es el correcto. Esta presentación es diferente, le explico cómo se usa para que no haya confusión. Le dejo una nota para que lo tenga en casa. Son detalles, pero los clientes lo notan. Y ahora, les hago una pregunta abierta, sin respuesta correcta. ¿Qué cosas hacen ustedes, conscientemente o no, para que un cliente vuelva? Tal vez nunca lo habían pensado así. Pero si ese cliente regresa cada semana o cada mes, es porque ustedes están haciendo algo bien. Y lo importante es que lo mantengamos, que lo reforcemos. Porque en un entorno donde a veces todo parece impersonal, donde se prioriza la rapidez sobre el trato, nosotros, como técnicos, tenemos la oportunidad de marcar la diferencia. Con atención, con cuidado, con humanidad. Pregunta de repaso. ¿Cuál de las siguientes acciones ayuda a construir confianza con un cliente habitual? A. Prometer que un producto estará mañana sin confirmarlo. B. Hablar de forma técnica para que el cliente nos respete. C. Ser claros, constantes y recordar pequeños detalles del cliente. D. Evitar corregir errores del cliente para no incomodarlo. Tienen 10 segundos para pensar su respuesta. Tiempo. La respuesta correcta es la opción C. La confianza se construye siendo claros, manteniendo un trato coherente y mostrando interés en cada visita, aunque sea con pequeños gestos. Y así, paso a paso, persona a persona, seguimos formando una atención técnica que va más allá del producto. Una atención basada en el respeto, la seguridad y la confianza. En el último tema de este módulo vamos a cerrar con algo muy ilustrativo. Casos prácticos, atención correcta versus atención incorrecta. Porque no hay mejor forma de aprender que ver la diferencia en la práctica. Guión módulo 3, tema 10. Llegamos a la última parte de este módulo. Ya hemos hablado de todo. Cómo escuchar, cómo hablar, cómo mirar, cómo explicar, incluso cómo manejar situaciones difíciles. Pero ahora vamos a ver cómo se traduce todo eso en la práctica. Porque a veces es más fácil entender la diferencia entre una atención buena y una deficiente cuando la vemos en ejemplos reales. Así que hoy vamos a revisar algunos casos prácticos. Casos que pueden pasar, o ya nos han pasado en cualquier farmacia. Vamos con el primero. Caso 1. Cliente adulto mayor que no recuerda cómo tomar su medicación. Atención incorrecta. Cliente, disculpe, me recetaron esto, pero no recuerdo si era con comida o no. Técnico, sin mirar al cliente. Eso está en el prospecto. ¿Qué percibe el cliente? Desinterés, impaciencia y que está solo en el proceso. Atención correcta. Técnico, mirando al cliente con amabilidad. Claro, ¿me permite ver la caja? Este medicamento se recomienda con alimentos para evitar molestias estomacales. Le anoto eso en un papel, ¿le parece? ¿Qué percibe el cliente? Apoyo, claridad y un trato humano. Caso 2. Cliente apurado que quiere algo para el dolor. Atención incorrecta. Cliente, deme algo para el dolor de cabeza, lo más rápido. Técnico, aquí tiene este. Es lo que todos llevan. Sin explicación, sin preguntas, sin verificar si toma otros medicamentos. Atención correcta. Técnico, le entiendo. ¿Ya tomó algo antes o es la primera vez que le duele así? Este es un analgésico suave. Se toma cada 8 horas con comida. Si persiste el dolor, mejor consulte a un médico. ¿Qué cambia? Una explicación breve, clara y con responsabilidad profesional. Caso 3. Cliente con reclamo por un producto que no le hizo efecto. Atención incorrecta. Cliente. Esto no me hizo nada. Técnico. Bueno, yo no tengo la culpa, usted lo compró. Atención correcta. Técnico. Lamento que no haya tenido el resultado esperado. ¿Me permite saber qué síntomas tenía cuando lo usó?
Tal vez pueda orientarlo sobre otra opción o recomendarle que lo consulte con su médico. Resultado: el cliente se siente escuchado, no atacado. Caso 4. Cliente habitual al que siempre le entregamos lo mismo. Atención incorrecta. Cliente, lo de siempre, por favor. Técnico, entrega productos sin verificar. Riesgo, el cliente puede haberse confundido o querer algo distinto. Atención correcta. Técnico, perfecto, el mismo antihistamínico en tabletas de 10 miligramos, solo para confirmar. Resultado: confianza, seguridad. Y estos son apenas algunos ejemplos. Seguramente a ustedes les vinieron a la mente muchos más, porque la farmacia está llena de momentos así. Momentos donde lo que marca la diferencia no es el medicamento, sino cómo lo entregamos. Y si hay algo que todos estos casos tienen en común es esto: la atención correcta no requiere más tiempo, sino más intención. Una mirada, una pregunta, una frase clara, un gesto paciente. Son las herramientas más simples y más efectivas que tenemos como técnicos. Ahora, una reflexión rápida. ¿Nos reconocemos en alguno de los errores que vimos? ¿Hemos cambiado nuestra forma de atender con lo aprendido en este módulo? ¿Estamos dispuestos a revisar y mejorar nuestras propias prácticas? Porque al final de eso se trata este diplomado. No solo de aprender cosas nuevas, sino de mirarnos, cuestionarnos y crecer. ¿Cuál de estas actitudes corresponde a una atención correcta en farmacia? A. Entregar el producto sin verificar qué pidió. B. Confirmar con el cliente que desea lo mismo antes de entregar. C. Evitar explicaciones si hay fila. D. Asumir que el cliente ya conoce el uso del producto. Tienen 10 segundos para pensar su respuesta. La respuesta correcta es la opción B. Confirmar siempre es una forma de evitar errores, demostrar atención y cuidar al cliente. Y así llegamos al final de este tercer módulo: comunicación farmacéutica eficiente. Hoy más que nunca quedó claro que una buena comunicación no es un extra en nuestro trabajo. Es parte esencial de lo que hacemos. Cada cliente que atendemos trae consigo una necesidad, una urgencia, una duda. Y cómo respondamos a eso puede marcar una gran diferencia. Espero sinceramente que estos temas no solo hayan sido útiles, sino que también los hayan hecho reflexionar sobre cómo escuchamos, cómo hablamos, cómo actuamos y sobre todo cómo queremos ser recordados como profesionales de salud. Antes de cerrar, agradezco nuevamente a Practice SAK y Craptica por hacer posible este diplomado y permitirnos compartir este contenido con personas de toda Latinoamérica. Gracias a ustedes también por acompañarnos hasta aquí con tanta atención, tantas ganas de aprender y tantas ganas de mejorar. Y ahora, como ya es tradición, le damos nuevamente el pase a nuestra anfitriona, la señorita Verónica, quien nos va a acompañar con el cierre de esta jornada. Gracias por su compromiso y nos vemos en el siguiente módulo. Muy bien. Antes de despedirnos por hoy, quiero tomarme unos minutos para agradecer y felicitar a nuestro querido profesor Mateo por su brillante desarrollo del módulo y también a todos ustedes, porque el simple hecho de seguir aquí, conectados, atentos y comprometidos, dice mucho del valor que le dan a su crecimiento personal y profesional. Y justamente por ese compromiso, hoy quiero contarles que ya está abierta la preventa oficial de certificados de este diplomado internacional. Y no se trata solo de un documento, es el reconocimiento formal de todo este camino que han recorrido. Al acceder a esta preventa, recibirán 4 certificados oficiales, uno por cada módulo. Cada certificado incluye su nombre completo, el nombre del módulo, las horas académicas cursadas, la fecha oficial y las firmas de Practic, SAK y Craptica. Todo en un diseño profesional en formato digital de alta calidad. Pero eso no es todo. Al adquirir los 4 certificados, automáticamente recibirán, sin costo adicional, un diploma internacional con grado a la excelencia, que acredita que completaron y aprobaron todo el programa de formación. Es un reconocimiento especial, con un diseño superior, y que representa no solo asistencia, sino excelencia. Además, tendrán acceso a todas las clases grabadas para que puedan repasar cuando quieran, a su ritmo, o incluso capacitar a su equipo de trabajo. Y como cierre de oro,
Todas las personas que obtengan sus certificados tendrán acceso exclusivo a participar en nuestra ceremonia de graduación oficial al finalizar el módulo 4, un evento simbólico internacional donde reconoceremos públicamente su esfuerzo y que podrán compartir con su familia, amigos o compañeros de trabajo. Ahora sí, pasemos a los precios actualizados por país. Perú, 150 soles. Colombia, 150,000 pesos colombianos. México, 800 pesos mexicanos. Ecuador, $40. Bolivia, 400 bolivianos. Argentina, 50,000 pesos argentinos. Un solo pago. Y te llevas los 4 certificados oficiales, el diploma a la excelencia, las clases grabadas, tu lugar en la graduación final, y todo esto en formato digital PDF, listo para descargar e imprimir en alta calidad, enmarcar y colgar donde quieras, en tu sala, oficina o espacio profesional. ¿Y cómo lo adquiero? Muy fácil. Denle clic al botón verde que está en esta pantalla con el nombre de Comprar diploma. Al darle clic, los va a redirigir a WhatsApp para que se puedan comunicar con el área de certificación. Solo deben darle clic y confirmar que desean acceder a la preventa. Nuestro equipo los atenderá de inmediato y los guiará paso a paso. Repito, lo único que deben hacer es darle clic al botón verde que está en esta pantalla con el nombre de Comprar diploma. Al darle clic, los va a redirigir a WhatsApp para que se puedan comunicar con el área de certificación. Solo deben darle clic y confirmar que desean acceder a la preventa. Y para cerrar, sabemos lo que vale tu tiempo. Sabemos lo que significa haber llegado hasta aquí. Así que, si ya diste todo este esfuerzo, ¿por qué no dejarlo registrado con orgullo? Este es tu momento para cerrar este módulo con reconocimiento y con beneficios que seguirán contigo por mucho tiempo más. Antes de despedirnos, solo quiero hacerles un recordatorio muy breve, pero importante, sobre la preventa de certificados que ya está habilitada. Si acceden, se certifica hoy mismo. Recibirán los 4 certificados oficiales, uno por cada módulo. El diploma internacional con grado a la excelencia, como reconocimiento adicional. El acceso a todas las clases grabadas para repasar a su ritmo. Y la posibilidad de participar en nuestra ceremonia de graduación final al culminar el módulo 4. Todo esto se entrega en formato digital PDF, listo para imprimir, enmarcar y exhibir con orgullo. ¿Cómo adquirirlo? Muy fácil. Denle clic al botón verde que está en esta pantalla con el nombre de Comprar diploma. Al darle clic, los va a redirigir a WhatsApp para que se puedan comunicar con el área de certificación. Solo deben darle clic y confirmar que desean acceder a la preventa. Nuestro equipo los atenderá de inmediato y los guiará paso a paso. Esta es una oportunidad única para validar formalmente todo su esfuerzo y acceder a beneficios que no estarán disponibles más adelante. No lo dejen pasar. De todas maneras, los precios por país se los dejaré en pantalla para que puedan visualizarlo. Gracias por estar aquí. Nos reencontramos mañana para vivir el último módulo y cerrar este proceso de formación de la mejor manera. Hasta entonces.